Queridos hermanos y hermanas, en esta Santa Misa, víspera del domingo, ponemos las intenciones de cada uno de ustedes, asimismo por todos los enfermos del COVID-19, que Dios les conceda la pronta recuperación, y vamos a pedir por las intenciones siguientes: por salud de Alfredo Manucci González, José Francisco Cruz y Arlequé, Víctor Castillo Márquez, Julia María Márquez García, César Augusto Castillo Palacios, Eva Venegas Garrido, Consuelo Ugarte Quirós Curo, Franz Arunátegui. También por nuestros queridos difuntos: Ítalo Reyes Escárate, Marina Castillo Malvaceda, 4 años, Luz Marleni Sullón Anto, Ignacio Viche Flores, Julia Mendoza Nizama, Juan Carlos Seminario Mendoza, Gloria María Rodríguez Villanueva, Fernando Espinosa Suárez, en su nomástico, Fernando Espinosa Girón, en su nomástico, Santos Farfán Ramírez, Manuel Zeta Morales, Dominga Elsa Ordinola Saavedra, Elisa y Milton Hernández Ordinola, Ramón y Martín Hernández Ordinola, en su nomástico, Pastor Alejandro Hernández Ordinola, José Francisco Cruz y Arlequé, Osvaldo Guzmán Yauce, 5 años, Fernando Espinosa Girón, Lucinda Guamán Vargas, Adriano Valdivieso Olaya, en su nomástico, Mercedes Guzmán Bonilla, 8 años, y María José Guzmán Bonilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Queridos hermanos, preparémonos para este encuentro con el Señor, y ante su misericordia, arrepentidos, decimos:
Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor, ustedes comentan, no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de la maldad de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si quieren ustedes darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esa gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre a los demás superiores a ustedes mismos. No se encierren en sus intereses, sino busquen todo el interés de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, y pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este domingo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, el Señor nos pone pues esta lección a través de esta pregunta que les hace a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y le dice que un hombre tenía 2 hijos. Se le acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y le contestó: No quiero, pero después fue. Hay un segundo personaje que le dice el Señor lo mismo, le dijo. Y él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. Así resume esa comparación el Señor de una pequeña parábola ahí para hablarnos de 2 personajes que pueden encerrar los que aceptan el camino de Dios. Y les está diciendo aquí a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, los judíos en otras palabras. Y es importante entender que el Evangelio de San Mateo se trata pues de un converso. Ustedes ven que Mateo es un converso, un publicano. Y él es experiencia de esa misericordia y de ese amor de Dios en su vida. Por eso él tiene esa experiencia que como publicano encontró esa salvación a través de Jesús. Sin embargo, hay otros que aparentemente están en el camino de Dios, se creen que están salvados, seguros de su salvación, pero no reconocen este amor que les ofrece Jesús para sus vidas. Y en estos 2 personajes, queridos hermanos, está la conversión de una persona. Aquí están los 2 lados.
aquellas personas que pueden aparentemente uno decir, ya está perdido, ya no cambia. Sin embargo, hermanos, puede ser que en un momento de su vida no hayan respondido o no estén respondiendo a Dios. No están viviendo conforme el querer del Señor en esta primera parte de su vida. Pero sin embargo hay una reflexión en ellos, se dan cuenta que aquello que están haciendo o están viviendo no está de acuerdo a su fe que tienen que vivir. Entonces ellos reflexionan, se dan cuenta de su vida y cambian al camino de Dios, vuelven a ese camino de Dios y le comienzan a seguir. Pues San Mateo es uno de estos, que él era un publicano, que en esta primera parte de su vida, alejado de Dios, señalado por todo el pueblo, que era pues un publicano, un pecador. Pero hay un momento que el Señor lo mira a Mateo y Mateo lo sigue al Señor. Y en la última parte de su vida se la entrega al Señor con todo su ser, con toda su vida, se lo entrega al Señor Mateo. Y por eso es San Mateo. Pero está el otro personaje que puede también personalizar a cualquiera. Que a veces uno puede creer que está en el camino de Dios, aparentemente estamos como en una tibieza, viviendo el seguimiento a Dios, el seguimiento a Jesús. Pero en momentos difíciles, uno no va en el camino de Dios, no actúa en el camino que quiere Dios. Y a veces puede morir una persona en la tibieza, que aparentemente estaba viviendo, no cometía pecados graves aparentemente. Recuerden ustedes la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor y menor. El mayor aparentemente no se había alejado de Dios, ahí estaba en la casa, pero muy egoísta y envidioso. Sin embargo, el hijo menor, que hay un momento como el personaje de ahora, la primera persona de ahora, que vive perdidamente, pero después esta persona cambia. El hermano menor de la parábola cambia, se arrepiente y vuelve al camino de Dios. Esa parábola del hijo pródigo, acá el segundo personaje parece realmente esa relación del hermano mayor con el segundo personaje del Evangelio de este domingo, donde dice voy, pero no va. Aparentemente hace las cosas, pero no las hace. Pero aparentemente esa persona está viviendo en el camino de Dios, está como seguro de su salvación. Sin embargo, el Señor no quiere la tibieza de un aparentar estar por un lado y en el otro lado. Aparentemente no hace el mal del todo, ni hace el bien del todo. El Señor no quiere esa vida. O seguimos al Señor como San Mateo, aunque en una primera etapa uno reconoce que puede ser que haya estado alejado de Dios y empieza una segunda etapa, la última etapa de su vida, dedicada y entregada totalmente a Dios. Y estos son los santos, conversos, los que se han convertido, los que Jesús ha convertido, San Mateo y otros santos. Y por eso el segundo personaje de esta parábola pequeña de hoy, de estos dos hermanos, de estos dos hijos, entonces uno a veces puede estar pensando igual, cuánta gente aparentemente dice voy, le dice a Dios cuando se emociona, te voy a seguir, le dice a Dios, voy a ser fiel. ¿Cuántas promesas le hacemos a Dios? Y en la realidad después, no sigue a Dios. Por ejemplo, queridos hermanos,
Estamos cercanos al mes de octubre, mes del Señor de los Milagros, mes del Señor cautivo. Y aparentemente uno dice, Señor, en las promesas, Señor, te prometo esto, te prometo lo otro. Es como la parábola, el ejemplo del segundo personaje. Le dice al Señor, voy, pero no va. Igual le dice a Dios, Señor, te prometo esto, esto, esto. Pero después en la vida no hace lo que ha prometido. Pero sin embargo el Señor más alaba a aquel que haya vivido equivocadamente o erróneamente o en pecado y que se convierta de verdad y que cambie de verdad. Y eso es lo que valora Dios, y ese es el ejemplo que nos pone San Mateo hoy de estos dos hijos de este personaje. Y estos dos hijos pueden ser cualquiera de nosotros. Por eso, hermanos, los santos nos enseñan cómo se toma el camino de obediencia con radicalidad. San Mateo, cuando le dice Jesús, sígueme, ¿qué hace San Mateo? Deja su mostrador, deja todo y lo sigue. Pero nosotros aparentemente estamos siguiéndole, pero no lo seguimos. Estamos en la vida con una apariencia, parece que fuéramos, pero no somos radicales en la enseñanza de Dios, en la enseñanza de Jesús. En algunas cosas seguimos a Dios, pero en otras cosas no lo seguimos. Y por eso, queridos hermanos, tengamos bastante cuidado, porque el Señor prefiere una persona que haya vivido, pues equivocadamente, erróneamente, o en el pecado. Y bueno, no es que Dios que quiera que viva en el pecado, no, sino por motivos X o razones, esta persona equivocadamente vivió en pecado, pero la misericordia y el amor de Dios fue tan grande que lo sacó del pecado. Y esta persona, una vez que se convierte, pues comienza a seguir a Jesús y lo sigue al Señor con radicalidad y lo sigue a su última etapa de su vida y lo sigue, pues, queridos hermanos, decidido. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere que nuestra fe no sea una fe que digamos sí, como las promesas que hacemos a veces, queridos hermanos, y que lo hacemos con buena voluntad las promesas. A veces decimos, Señor, te prometo esto, te prometo no sé qué. Esas promesas brotan de un corazón que nos está mintiendo. Pero no lo seguimos en radicalidad, no hacemos lo que Dios quiere en radicalidad. Pero hay personas que en una primera etapa de su vida no vivieron conforme Dios quiere. Vivieron alejados de Dios, equivocados del camino de Dios. Pero cuando se convierten, comienzan a seguir a Jesús, comienzan a seguir al Señor, pues decididos en todo. Y por eso el Señor, así termina la perícopa de este Evangelio, diciendo, le dice a los supuestamente salvados, que son los judíos, le dice, los publicanos y las prostitutas le llevarán la delantera. Ahora vamos a entender, ya entendemos por qué le dice Jesús eso. Porque los publicanos, San Mateo era un publicano, y justamente ese Evangelio está dado para estos pecadores que se convirtieron y que muchos, con el ejemplo de San Mateo, dejaron su vida mala. Muchos publicanos se apartaron del camino y siguieron a Jesús. Y por eso San Mateo pone mucho énfasis en esta conversión de estos pecadores. Por eso, hermanos, la vida cristiana, la vida de seguimiento a Dios, no es de perfectos. Puede haber Dios que nos llame en un momento determinado, o puede ser que la persona erróneamente o equivocadamente haya estado viviendo no del todo entregado a Dios, pero sin embargo la misericordia y el amor de Dios es tan grande que va a haber un momento en que esta persona se da cuenta de lo equivocado y erróneamente de sus pecados en que está viviendo y se convierte a Dios, cambia su vida, deja su vida pasada, deja su pecado y se vuelve al Señor a seguirle, pues con radicalidad. Y esto es lo que alaba al Señor. Y estos son las prostitutas y estos son los publicanos, pecadores, que se convirtieron primero en el pecado, pero después estos son tocados por la misericordia
y el amor de Dios y se convierten y lo siguen al Señor. Por eso, hermanos, pidamos esta gracia al Señor para que le sepamos decir al Señor sí, aunque nos cueste a veces sangre, nos cueste dolor, querer volver atrás y hacer lo que no agrada a Dios, pues, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que nos haga vivir al final de nuestras vidas haciendo lo que el Señor le agrada, haciendo lo que a Él ciertamente le agrada, practicar la justicia, practicar la misericordia, practicar pues todas las obras de misericordia en nuestra vida cristiana. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestras peticiones. Oremos por la Iglesia Universal, las intenciones del Papa Francisco, de Monseñor José Antonio, por todos los sacerdotes, que Dios nos dé entraña de misericordia y amor y nos dé la gracia a la conversión. Roguemos al Señor. Oremos por los que gobiernan el mundo entero, para que su único propósito sea buscar el bien en sus países y sobre todo en esa pandemia, poner todo el interés para la cura de este virus y sus pueblos tengan esa salud que tanto necesitan. Roguemos al Señor. Pidámosle al Señor que nos regale pronto, con su poder, destierre esta pandemia de los cuerpos de las personas en el mundo entero. Nos dé la salud del espíritu. También nos conceda el Señor la vacuna. Roguemos al Señor. Oremos por los que están enfermos del COVID-19, que tengan su pronta recuperación, y por los que han fallecido, que Dios en su gran misericordia los acoge en su gloria, perdone sus culpas que hayan cometido. Roguemos al Señor. Oremos por salud de Alfredo Manucci González, José Francisco Cruz y Arlequé, Víctor Castillo Márquez, Julia María Márquez García, César Augusto Castillo Palacios, Eva Venegas Garrido, Consuelo Ugarte Quirós Curo, Franz Arrunátegui. Difuntos: Ítalo Reyes Escárate, Marina Castillo Malvaceda, 4 años, Luz Marleni Suyón Anto, Ignacio Viche Flores, Julia Mendoza Nizama, Juan Carlos Seminoria Mendoza, Gloria María Rodríguez Villanueva, Fernando Espinosa Suárez, Fernando Espinosa Girón, Santos Farfán Ramírez, Manuel Zeta Morales, Dominga Elsa Ordinola Saavedra, Elisa y Milton Hernández Ordinola, Ramón y Martín Hernández Ordinola, en su nombre, Pastor Alejandro Hernández Ordinola, José Francisco Cruz y Arrequé,
Osvaldo Cruz, Osvaldo Guzmán Yause, 5 años, Fernando Espinosa Girón, Lucinda Guamán Vargas, Adriano Valdivieso Laya, Mercedes Guzmán Bonilla, María José Guzmán Bonilla. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que dirigen tus hijos, recíbelo por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra, y que por ellas se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu verbo, hiciste todas las cosas, tú nos la enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Señor y Dios, lleno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. El Señor y Dios, lleno de alabanza, el poder, el honor y la gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de la alegría por ser hijo de Dios, digamos la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se acercan a la cena del Señor. Oración de comunión espiritual. Mi Jesús, creo que está presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si estuvieras ahí. Me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Virgen María, Nuestra Señora de las Mercedes, querida Mesita, misericordiosa Madre de Dios y nuestra, estrella resplandeciente del mar, luna purísima que recoge los rayos del sol de justicia, te nutre de ellos para reflejarlo de la mejor manera en nuestras vidas. Tú que con amor maternal nos acompañas hace siglos de tu santuario de Paita, escucha, Madre, nuestros ruegos en esta hora de dolor. Tú que atendiste del cielo los tristes lamentos de los pobres cautivos que gemían sin consuelo en la dura opresión y rompiste las cadenas que los aprisionaban, por tu ardiente caridad, por tu inmaculado y doloroso corazón, para nuestro remedio te pedimos, Madre querida, que junto con las cadenas
de nuestro pecado, rompas la de esta pandemia, para que libre de ellas podamos configurarnos con tu Hijo el Señor Jesús. Oh clementísima, piadosísima, oh dulce siempre Virgen María. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Fortalecidos en el Señor, vayan llevando la paz y el amor de Dios. Demos gracias a Dios.